Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Hebreos, el libro de cosas mejores. Este es el estudio número 2 y se titula Una salvación mejor. Y voy a leer porciones del capítulo 2 de Hebreos. Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Luego en el versículo 9 continúa, Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación nuestra, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. En otras palabras, Dios permitió que Jesús sufriera en nuestro lugar como autor de nuestra salvación para salvarnos. Y luego en el versículo 13 Jesús dice, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos eran de carne y hueso, o sea nosotros, también Él, Jesús, era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. Y de esa manera librara a todos los que por medio o por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Esto está diciendo que nosotros estábamos en esclavitud de pecado y con la condenación de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero Jesús tomó sobre sí mismo carne y hueso, nació en este mundo para luego llegar a ser hombre, morir en la cruz, derramar su sangre para redimirnos de esa condenación de muerte. En el Antiguo Testamento, la gente temerosa de Dios ofrecía un sacrificio sangriento para cubrir sus pecados. Este sacrificio era un cordero, o un becerro, o un cabrito macho. La sangre de los animales nunca podría quitar el pecado del hombre, solo lo cubría, hasta que viniera el Cordero de Dios para ofrecer su vida en la cruz del Calvario. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, según 1 de Juan 1:7. No somos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como el Cordero de Dios. Y esta es la única salvación que haya. Por eso se hace la pregunta en el versículo 3 donde leímos, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande y maravillosa? Pues no hay escape. No hay otra manera de salvarnos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6. Jesús anunció que Él había venido al mundo para salvar al perdido. Él salvó a Zaqueo, el cobrador de impuestos, y cambió su vida. Jesús salvó a la mujer samaritana, que había vivido una vida impura, y la transformó a una vida nueva. También salvó al hombre paralítico, lo hizo caminar y también le perdonó sus pecados. Y hay muchos más que oyeron el mensaje de Jesús y fueron salvos y transformados. También los apóstoles de Jesús, los 12 discípulos, anunciaron las buenas nuevas de salvación. Jesús los envió de 2 en 2 para predicar en todo Israel. Luego les dio el mandato de ir a todo el mundo con el Evangelio y hacer discípulos. En el día de Pentecostés, Pedro y los otros discípulos predicaron y 3,000 personas aceptaron a Cristo, se convirtieron al Señor y fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia.
El Espíritu Santo vino en aquel día de Pentecostés para darnos poder y valentía para llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo. Tenemos el mejor mensaje en todo el mundo. Este mundo terrenal va a pasar, es temporal, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que seamos salvos de nuestros pecados. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, según 2 de Pedro 3:9. En versículos 9 y 10 de Hebreos capítulo 2, donde acabamos de leer, dice que Dios manifestó su gran bondad y amor para con nosotros. Él envió a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en nuestro lugar, para que pudiéramos ser hechos hijos de Dios. ¡Qué gran amor y gracia de Dios! Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos decir con toda confianza, somos hijos de Dios cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús como Salvador. Ahora, no merecemos la salvación, más bien merecemos la condenación por causa de nuestro pecado. Pero Dios amó tanto al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que toda persona que creyera en Él no se perdería, sino que tendría vida eterna. En verso 14, aquí en Hebreos capítulo 2, dice que Jesús tomó sobre Él mismo la carne y hueso del ser humano para identificarse con nosotros. Él llegó a ser hombre. Luego murió en nuestro lugar para destruir el poder de la muerte que el diablo tenía en su mano. Él venció a Satanás por medio de su crucifixión y su resurrección. En el pecado, usted y yo somos los esclavos de Satanás. Hacemos la voluntad del diablo. Pero una vez que somos salvos por medio de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, entonces somos liberados de la esclavitud de pecado y llegamos a ser libres en Jesucristo. Somos hechos hijos de Dios. No hay otra religión en todo el mundo que ofrece una salvación tan grande como la salvación que encontramos en Jesucristo. Dice el versículo 18 que Jesús fue tentado con todo el pecado, tal como nosotros, pero Él nunca pecó. Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Usted y yo somos tentados y pecamos. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Por lo tanto, Él puede ayudarnos para vencer la tentación de pecado y vivir en obediencia a Dios. De veras, tenemos una salvación mejor. Más bien, es la única salvación que haya. Si usted ya es hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por favor, haga una pausa en su vida. Haga su oración al Señor y dele las gracias por haberle salvado de la condenación eterna, por haberle dado la vida eterna. Y amigo, si todavía no ha recibido a Jesucristo por fe, por favor, yo le invito que haga la oración de fe. Pida perdón de sus pecados al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que tú eres mi Salvador. Y luego recíbalo por fe en su vida. Jesús, yo te recibo, yo te acepto por fe en mi vida. Que seas mi Salvador. Y ahora yo quiero vivir mi vida para la gloria tuya. Él le salvará y le dará vida eterna. Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, asegúrese de su salvación. Es la mejor decisión de su vida. Tenemos una salvación mejor. Padre nuestro, gracias por este estudio en Hebreos capítulo 2 y por habernos dado una salvación mejor por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo.
Pido que cada persona que está escuchando este mensaje pueda asegurarse de su salvación y luego vivir una vida en dedicación y servicio a Dios hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Continuaremos en esta serie de estudios en el libro de Hebreos, el libro de cosas mejores.